Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda lección donde vamos a hablar de un punto muy importante y este es el embudo de emailing, ¿no? Ya sabemos que el marketing automation pues se puede meter muchos temas, ¿no? Se puede ver un poco sobre mailing, un poco sobre mensaje de texto, ¿no? Formularios en la página web, etcétera, ¿no? Personalización. Pero principalmente funciona de esta manera, sobre todo con el e-commerce, ¿no? Así como el e-commerce tiene su embudo de marketing, nosotros también dentro del mailing tenemos un embudo y funciona de la siguiente manera. Primero tenemos lo que son la etapa de los envíos, que es donde nosotros vamos a realizar pues el envío como tal a la base de datos, ¿no? Nosotros hacemos un mailing, lo preparamos, ¿verdad? Se prepara el copy, los diseños, todo, y luego lo que vamos a hacer es hacer un envío, ¿no? A un grupo selecto o a toda la base de datos dependiendo del objetivo que queremos realizar y a quienes queremos llegar. Luego vienen las aperturas, ¿no? Por ejemplo, yo envío mi base de datos y luego va a haber una cantidad de personas de esa base de datos que van a abrir el correo, ¿cierto? Entonces, luego de esas aperturas, viene la etapa de clics, porque de todas las personas que han abierto el correo, pues va a haber también un cierto porcentaje, una cierta cantidad que van a acabar haciendo clic en ese correo, ¿ok? Luego de eso viene por último las compras. Así es como nosotros lo vemos principalmente, es digamos una forma simple, sencilla y totalmente medible para que alguien lo pueda ver, para que alguien lo pueda, le pueda dar un seguimiento, ¿no? Entonces, vamos a ir con unos ejemplos. Por ejemplo, nosotros enviamos un mailing a 5.000 personas, ¿ok? Luego de esas 5.000 personas, solo 1.500 han abierto el correo que hemos enviado. De esos 1.500 que han abierto el correo, solo 375 han hecho clic. Y de esos 375 que han hecho clic, 26 acabaron comprando. Mira, antes de pasar a lo siguiente y hablar de las métricas importantes, y no solo las métricas, sino también el contexto general de esto, es tenlo en cuenta, ten en cuenta de que todo esto, por ejemplo, eh, tienes que hacerlo por email enviado, ¿ok? Por email que se envía, se tiene que calcular esto, ¿ya? Porque esto te va a ayudar muchísimo a que puedas tener claridad sobre el rendimiento que estás dando con tus campañas, ¿ok? Y ahora vas a ver a qué me refiero con el rendimiento. Existe lo que se llama la tasa de apertura, ¿ok? Y la tasa de apertura pues se calcula para saber el porcentaje de personas que han abierto el correo, ¿no? En base a las que has enviado ese correo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos dividiendo 1.500 entre 5.000, que 5.000 es el total de los envíos, el total de personas a las cuales has enviado, ¿ya? Y esa división te da el 30%, ¿no? Ese número que sale se multiplica por 100 y ya viene siendo 30%, ¿no? Para sacar el porcentaje. Entonces, de igual manera, vamos a calcular cuál es la tasa de clics, porque en este primer escenario vemos que un 30% ha aperturado el correo en base a este número, que es el número de envíos, de personas a las cuales les hemos enviado el mail, ¿ok? Entonces luego necesitamos calcular la tasa de clic. Esta es la segunda métrica más importante dentro de mailing. ¿Cuál es la tasa de clics que tenemos que calcular de esta manera? ¿Ok? 375 clics entre 1.500 aperturas, ¿no? Nos da un 25%, que no está mal, según el estándar de la industria, está bien, ¿no? ¿Se puede hacer más? Sí. ¿Se puede hacer menos? También puede pasar. Pero ahí es donde ya vamos a entrar en temas de optimización también, ¿ok? Bien. Luego es importante
tener en cuenta también cuál es la tasa de compra. Porque, mira, en mailing tú tienes un control hasta acá, ¿no? Generalmente en el mailing solo mide hasta acá. Pero como nosotros en Reach vemos e-commerce y nosotros integración directa con todo el sistema de mailing y todo el sistema de e-commerce y todos los sistemas de data, entonces los sistemas que usamos nos van a decir cuál es la tasa de compra que tenemos, porque vamos a poder calcular cuántas personas han comprado gracias a los mailings. Y eso se puede ver también en Google Analytics, ¿ok? Entonces, acá estamos calculando que de las 26 personas que compraron de los 375, estos 26 representan un 6.97%. Y esos son las métricas importantes que tenemos que tener siempre presente a la hora que hacemos mailing. Este es el embudo, nos va a dar los números y los números a la vez nos van a dar las tasas, que son estas métricas importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora que hablamos del embudo de mailing, las tasas y sobre todo para poder medir el rendimiento, qué tal está performando, qué tal está rindiendo estas campañas. De repente estamos haciendo unas campañas pésimas, de repente estamos haciendo unas campañas excelentes y no lo sabemos, ¿no? Entonces, la mejor forma de saber dónde estamos parados literalmente es midiendo de esta manera, ¿no? Y teniendo una perspectiva de todo el trabajo previo y todo el trabajo que viene por delante también, ¿no? Para poder tener estos números que nos van dando esa perspectiva, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar en preguntas y respuestas. Acá estoy con Diego justamente para que nos pueda hacer todas las preguntas que se les ocurran. Muchas gracias. Vamos, Diego, ahí lanzas tu pregunta. ¿Este embudo es transversal a todo el embudo en general o este embudo se posiciona en la parte final del funnel general? Es netamente enfocado en mailing, es decir, acá no estamos contando las ventas que se hagan por Google, perdón, por Google Ads, por Facebook Ads, no. Solamente estamos considerando el pilar de mailing porque es una área que se tiene que desarrollar en conjunto con todo lo otro, pero que también se maneja de manera independiente, porque cuando tú haces tus anuncios en Facebook, tú no estás viendo cuánto se ha vendido por mail, lo que tú estás viendo cuál es el ROAS que se genera en base a los anuncios de Facebook o a los anuncios de Google. Y en este caso es muy similar, ¿no? Al final de cuentas, esto es uno de los elementos clave que te va a dar la visión general de todo el rendimiento de la marca, pero si lo vas a diseccionar, por así decirlo, en tres pilares principales, digamos, este es uno de esos pilares, ¿no? Que vendría siendo pues el de mailing y automatizaciones. Uh-huh. Y esto de mailing mayormente funciona en la primera parte o en la ya parte final, como cuando ya son clientes netamente y quieres recompra. Eso es una muy buena pregunta, Diego, y de hecho que va a abrirle la mente a todos los que nos estén escuchando, porque, mira, nosotros sabemos que tenemos pues la etapa de awareness, ¿no? Que es la etapa de descubrimiento, ¿no? Tenemos la etapa de adquisición, ¿verdad? Y tenemos también la etapa de, vamos a llamarlo retargeting, ¿no? Remarketing, retargeting, ¿no? Y tenemos también la etapa de retention, ¿no? Viendo de retención, ¿no? Viéndolo desde el funnel general de e-commerce que manejamos, ¿no? Entonces, en la etapa de descubrimiento, el mailing como tal no tiene una injerencia directa, ¿ya? Hay tácticas que te pueden ayudar a esta etapa, pero no las tocamos en esta parte, ¿ya? En la etapa de adquisición, ¿ya? Obviamente, pues, la adquisición se encarga de mandar tráfico, ¿no? Y de poder generar ventas con los leads más calificados o más calientes, ¿no? Entonces, si tú tienes una base de datos, ¿ya?
tú tienes que considerar que esa base de datos es como si fuera tu Facebook, es como si fuera tu Google Ads, ¿no? Tú vas a mandar un mail y ese mail es como si fuera tu anuncio. Entonces la gente va a hacer clic y va a llegar a la web, ¿no? Va a llegar a la web y van a poder comprar, ¿no? Algunos no comprarán y otros sí comprarán. Pero podemos lanzar campañas iniciales enfocadas en generar ventas, sí, con contactos que ya tenemos en la base de datos, ¿ya? Y que posiblemente no han comprado aún. Y nuestro objetivo va a ser pues que hagan su primera compra o que vuelvan a comprar, ¿no? Claro. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en la etapa de adquisición podríamos tener una injerencia ahí, ¿no? Porque estamos empujando a contactos de la base de datos que de repente no han comprado todavía a que compren. Uno, ¿no? Eso es uno. Dos, podríamos hacer, por ejemplo, ¿no? Tomando el mismo caso anterior, personas que han dejado sus datos en la página, en el formulario de contacto, en el formulario de cupón, no han comprado, les hemos mandado un mail para que compren, tampoco han comprado, pero sí han visitado la web, han estado investigando, ¿no? Luego hablaremos de los tipos de usuarios, ¿no? Los tipos de usuarios que hay en e-commerce, ¿ya? Pero acá lo que vamos a ver es una persona que está navegando. La tenemos en la base de datos, ¿ya? Y está navegando en la web, ¿ok? Pero todavía no ha comprado, ojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar un mail específico a esas personas que están navegando, a esas personas que específicamente están viendo productos, esas personas que podríamos decir califican para ser potenciales compradores, ¿no? No el curioso que entró a ver, sino la persona que sí hemos visto que está navegando, que está investigando y todo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos llegar a ese público para que podamos empujarlos hacia la venta, ¿no? Que no es un público que ya ha comprado. O sea, sí podrían serlo, ¿no? Pero podríamos excluirlos. Podría ser una campaña totalmente de retargeting, pero para personas que están dentro de la base de datos, pero no han comprado todavía. Como también para personas que ya han comprado previamente, pero que igual están navegando, están curioseando, están visitando, ¿no? Están investigando, pero no han vuelto a comprar todavía, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer, ¿no? Y eso es donde va a influir también en otra de las etapas, ¿no? Más que nada en retargeting. Entonces ya hemos visto que en la etapa de adquisición influye y también pues en la etapa de retargeting, ¿no? Claro. La etapa de retención funcionaría muy en conjunto. Por ejemplo, acá nosotros sí vemos mucho lo que es retención porque es donde ingresaría las campañas para venderle a los clientes que ya han comprado al menos una vez, ¿no? Por ejemplo, en retención ya entran las campañas de, por ejemplo, de recompra, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un producto que es de consumo mensual, vamos a poner pues un té, un café, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces es algo que periódicamente se te va a acabar. Entonces, tú lo que vas a hacer es mandarle, bueno, tú tienes que saber cuál es el tiempo de vida promedio de ese, el tiempo promedio de consumo de ese producto, para que tú más o menos tengas un promedio y cada cierto tiempo, en base a ese promedio, tú le mandes un correo a esa persona, ¿no? Entonces, si ha comprado una caja y una caja dura 30 días, entonces yo cada 27, 28 días le vuelvo a mandar un correo, ¿no? Entonces, eso se puede hacer y en automático, ¿no? Y eso es una táctica de recompra para la etapa de retención. También hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, pues, como hemos mencionado hace un momento, personas que están curioseando en la base de datos, que ya han comprado, lo podemos volver a aplicar en la etapa de retención, pero con personas que ya han comprado, que ya han demostrado confianza con nosotros, ¿no? Entonces han sacado su tarjeta, han comprado, entonces podemos volverlos a invitar a comprar nuevos productos o similares o parecidos a los que han comprado o
podrían ser nuevos completamente, ¿no? O incluso upselling, ¿no? Lo que se conoce como una venta posterior, ¿no? A la ya realizada. Entonces, si tú has comprado, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Vamos a mencionar un Nintendo Switch, ¿no? Tú has comprado un Nintendo Switch, entonces yo al mes siguiente de que has comprado el Nintendo Switch, no te voy a volver a vender un Nintendo Switch. Pero ¿qué te puedo vender? Te puedo vender controles, te puedo vender fundas, te puedo vender juegos, te puedo vender protectores para tu Switch, etcétera, ¿no? Entonces hay productos que son complementarios y que son, ¿cómo se diría? No solo complementarios, bueno, sí son complementarios como tal, ¿no? Pero unos son complementarios de forma directa, como puede ser un protector, una memoria SD, ¿no? Como también podrían ser, pues simplemente juegos, ¿no? Para que vayas probando nuevos juegos o un control más, ¿no? Entonces, se pueden ir vendiendo más cosas y eso se puede promocionar por mailing, ¿no? Y yo te puedo decir, oye, Diego, ya compraste Nintendo, ahora, ¿qué te parece si pruebas alguno de estos 3 juegos que hemos lanzado? ¿No? Por así Claro. decirlo. Y esta base de datos que me mencionas, la sacan netamente de personas que se han suscrito, ¿no? No hay otra manera de sacar una base de datos. Legalmente, legalmente. Claro, por supuesto, siempre por el lado que se tienen que hacer las cosas, ¿no? La única forma, hay dos maneras, ¿ya? Hay dos maneras de llenar tu base de datos, ¿no? Legalmente, por supuesto, ¿no? La primera es cuando tú ofreces algo a cambio sin o sea, la primera es cuando alguien compra, ¿ok? Alguien compra y automáticamente se va a sincronizar en tu base de datos porque así es el sistema, ¿ok? Se va a sincronizar. Entonces, esa es la primera forma, ¿ya? Alguien compra y como se conecta el e-commerce con la plataforma de CRM o la plataforma de Customer Data, ¿no? Obviamente, pues ahí se va a pasar de un lado a otro, ¿no? O sea, yo le voy a pasar como Shopify, por ejemplo, te toco la puerta y te digo, oye, Clavillo, por si acaso acá esta persona ha comprado, ¿no? Toma sus datos. Es como si pasaran de un departamento a otro, ¿no? Porque al final tú eres el dueño de toda la data, ¿no? Como marca. Entonces son dos departamentos que se están intercomunicando, ¿no? Esa es la primera, cuando alguien compra. La segunda, que no está anclada a la compra, es cuando alguien te deja sus datos en la web, por ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, el primer caso y más popular y más conocido y que yo he visto que funciona súper bien, es el de ofrecer un cupón de descuento a cambio del correo, ¿no? Es como decir, suscríbete al boletín semanal y recibe un cupón del 10% de descuento, ¿no? Entonces, en ese caso, pero para que tú puedas recibir ese cupón, tienes que dejar tu correo electrónico, ¿no? Claro. Entonces, ahí tú estás dejando tus datos, ¿no? Pero por Otra ejemplo, opción. una consulta. Si por ejemplo alguien añadió al carrito, no dejó ningún dato y dejó abandonado, ese usuario no lo puedo jalar como tal de algún lado. Sí, sí se puede. Esa es la tercera forma, pero que está anexada de una u otra manera a la compra, ¿no? No se ha realizado una compra, pero sí se está dejando datos en el formulario, ¿no? Por ejemplo, tú dejas lo primero que siempre te piden, ¿no? Deja tu correo para reservar tu compra o empezar tu proceso de compra, ¿no? Que al final es una excusa para que puedas capturar los datos de correo de esa persona y en caso no compre, ya sepas quién es y le puedas dar un seguimiento, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, esa es la otra opción. Ahora, también te estaba mencionando que en las opciones no ancladas a la compra, ¿no? Como viene siendo netamente o la compra o el carrito abandonado, es por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer que yo soy una tienda de café, ¿ok? Yo vendo cafés, ¿no? Por kilos, por bolsas, etcétera, ¿no? Y vendo tazas de café, todo lo que tiene que ver con café. Entonces yo tengo en mi página web, en mi tienda de e-commerce, ¿no? En mi tienda online, yo tengo ahí un formulario donde, pues te digo, ¿no? Descárgate las recetas de café más ricas del 2021, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, oye, mira, qué bueno, recetas para hacer con café, qué bacán.
déjanos tu correo y te mandamos el PDF descargable, ¿no? El PDF diseñado, descargable, paso a paso con todo. Entonces, eso también es una excusa, ¿no? Para yo tener tu correo. No te estoy dando ningún cupón, pero te estoy dando algo a cambio, ¿no? Te puedo dar un video, por ejemplo, te digo, deja tus datos en este formulario y vas a recibir un video tutorial de cómo preparar un cappuccino paso a paso, ¿no? O un frappuccino a lo Starbucks, ¿no? O un frappuccino, etcétera, la marca que quieras, ¿no? Para no mencionar marcas así. Entonces, puedes hacer eso y le das un contenido en video, ¿no? O sea, la idea es ofrecer algo a cambio que tú digas, wow, esto está súper chévere, ¿no? ¿Y qué otras cosas se pueden ofrecer? Por ejemplo, si vendes productos de casa, puedes darle ideas de decoración, ¿no? Puedes darle guías de cómo ordenar tu cocina, cómo ordenar tu sala, ¿no? Ideas de modelado, de diseños y cosas así, ¿no? Claro, información de Visuales. acuerdo al mercado, de acuerdo Exactamente. Exacto, claro. Y por ejemplo, ¿cuál es un porcentaje óptimo en las tasas, por ejemplo? Por ejemplo, tasa de apertura, ¿hay un promedio que debería haber? Por supuesto que sí. De hecho, lo que estás viendo es el promedio estándar ideal, ¿no? O sea, el promedio estándar. No quiero decir ideal porque nosotros en Rich obtenemos números como estos, incluso mejores, y en algunos casos también bajos respecto a este índice de aquí que estamos viendo, ¿no? Claro. Pero este es el promedio, ¿no? De hecho, en la tasa de compra sí se suele ser entre un 4 a 6%, ¿no? Más o menos. Acá yo peso 6,97 porque es lo que al final se calculó, ¿no? Con los números que pusimos, pero sí no está muy alejado de la realidad, ¿ya? Y se pueden tener tasas de clics más altas, por supuesto, de 40, 50%, o sea, sí se puede, ¿no? Pero ahí es donde entra también este otro tema, y ya para cerrar el video también, porque creo que nos estamos extendiendo un poquito, pero está bien porque estamos botando buena información. Uno siempre tiene que tener en cuenta, ¿ya? Uno siempre tiene que tener en cuenta que siempre se puede ir testeando, ¿no? O sea, tú puedes testear, por ejemplo, asuntos de correo, ¿no? ¿Qué es lo que determina? Piénsalo así. ¿Qué determina el éxito para mi siguiente paso? Por ejemplo, si yo envío un correo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a determinar que las personas lo abran? En este caso va a ser el asunto, ¿no? El asunto y la vista previa tal vez de ese correo, ¿no? Como uno entra a su Gmail y ve que sale el asunto y abajito sale como que la primera línea de texto, ¿no? Entonces, eso es lo que va a determinar que tú abras o no abras el correo. Definitivamente. Son los dos únicos elementos que determinan tu tasa de apertura. ¿Ok? Entonces tú puedes probar asuntos, probar precontenidos, ¿no? Para poder optimizar. Ahora, ¿qué determina que tú puedas aumentar tu tasa de clics? Esto ya es un poco más complejo, pero vamos a mantenerlo simple. El contenido que tú mandes tiene que ser relevante en relación al asunto que estás mandando, ¿no? Porque si yo te digo, Diego, tienes un descuento, y cuando abres el correo te dice otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? O es muy complicado, pues la tasa de clics va a bajar, ¿no? Y la tasa de clics tenemos que verlo como la tasa de interés, o sea, no de interés del banco, sino la tasa de atención, la tasa de engagement, ¿no? Que tiene esa persona cuando ve tu asunto, ¿no? Porque si tú dejas tus datos en un formulario de cupón de descuento y el primer correo que te llega es Diego, acá está tu cupón, tú al toque lo vas a abrir porque vas a decir, oye, eso es lo que yo pedí, ¿no? Entonces lo primero que vas a hacer es buscar el código de cupón para poder usarlo, ¿cierto? Entonces, luego, ¿qué pasa? Si yo cuando te mando ese correo no te pongo el cupón, sino que te cuento una historia y te digo, mira, nosotros nos fundamos en tal año y todo esto, tú me mandas a volar y te olvidas del cupón y nos dices, bueno, hasta luego, hasta la próxima, ¿no? Chau, chau, sayonara. Pero
pero si estamos hablando de que yo te digo, oye, Diego, acá está puntualmente, y luego te puedo ir contando algo chiquito, ¿no? Porque yo tengo que entender que tu atención está puesta en quiero el cupón, ¿no? Entonces yo no te puedo decir, oye, por si acaso, te voy a dar el cupón, ¿ah? Pero primero léete mi historia, pues. No, 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 así no funciona, es punto, o sea, una con otra, directo, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a determinar que tus clics sean más altos, ¿ya? Claro. La relación entre esos dos puntos, ¿no? La relevancia. Y obviamente, porque esto es algo que yo sí lo he visto, ¿ya? Algunas marcas me han dicho, ¿por qué mi tasa de clics es tan baja y mi apertura es tan baja? Lo que pasa es que compran base de datos, ¿no? Entonces, o meten correos de gente que no pidió estar en esa base de datos, ¿no? No dejó sus datos en un formulario o no compró, sino que simplemente metieron correos y ya a esa base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa base de datos no va a encontrar un motivo, una razón por la cual quedarse ahí. O sea, si yo te mando a ti algo y tú dices, oye, pero ¿quiénes son estos? O yo no los conozco, ¿por qué me mandan esto? ¿No? Uno se va a sentir incómodo y bueno, simplemente o no lo va a abrir o lo va a denunciar como spam, ¿no? Entonces son cosas que no se deben hacer y son uno de los principales factores de las bajas tasas de apertura y de clics, ¿no? Claro, ok. Ya, y una última duda que tenía. Tú mencionaste que, por ejemplo, el rendimiento de un email se hace por cada correo, ¿no? Si tengo, por ejemplo, una campaña de, no sé, Cyber Days, ¿se pueden sumar en estos casos particulares? Claro, claro, o sea, acá estamos hablando de que tú puedas llevar en un Excel, ¿no? Nosotros tenemos una plantilla de eso, pero en el caso de, por ejemplo, no sé, los correos de Cybers, tú lo puedes manejar tipo por campaña, ¿no? Pero al final de cuentas son correos independientes que tú vas mandando, ¿no? Entonces tú vas a decir, correo de Cyber Days 1, correo de Cyber Days 2, correo de Cyber Days 3, ¿no? Claro. Entonces, cada uno es un correo y tú vas a tener tu columna de número de personas a las cuales he enviado, número de aperturas, número de clics y número de compras, ¿no? Y también vas a tener las tasas que ya se puede, o sea, se programa automáticamente en Excel, ¿no? Para que te diga, pues, te haga la división y te saque la tasa, ¿no? El porcentaje. Entonces, Ok. pero tú sí tienes que medirlo así, ¿no? Envíos, aperturas, clics y compras y automáticamente el sistema te va a dar las tasas, ¿no? Entonces tú puedes ahí ver y decir, ah, mira, ¿no? Este correo tiene un 60% de apertura, tiene un 30% de clics, pero tiene un 1% de compra. O, ¿qué está pasando, no? O sea, te da una perspectiva de lo que puede estar pasando. Esto ayuda a pensar también a nivel estratégico, saber qué está pasando, ¿no? No solamente a nivel operativo, nivel táctico, donde uno piensa en el contenido, piensa en general estas cosas, sino que ya vas pensando un poco más a fondo, ¿no? Dices, pero ¿por qué pasa esto? O sea que, entonces ya empiezas a ver opciones como mandar pruebas de asuntos, ¿no? De un solo mail, tú mandas 2 o 3 pruebas. Asunto 1, asunto 2 y asunto 3, ¿no? Y tú ves cuál de esos tiene más apertura, ¿no? O de repente, ¿sabes qué? Quiero probar el contenido porque tengo buena apertura, el asunto funciona bien, pero quiero probar la tasa de clics, ¿no? Quiero mejorarla. Ok. Entonces vas probando ahí, ¿no? Y muchas veces la compra también está realizando, o sea, tiene relación en base al contenido que tú mandas, ¿no? Porque tú puedes mandar una promoción, pero si ya no está vigente o ya se agotó, pues la persona ya no le va a importar comprar, ¿no? Porque entró por eso que vio, Claro. ¿no? Eso es importante, ¿eh? Ahorita vamos a hacer un subrayado mental sobre eso, pero es súper importante, ¿ya? Ya. Y también hay que tener en cuenta que la compra como tal, cuando ya entras a la fase de la compra, está anclado a la experiencia de usuario dentro de la web. Si la experiencia de usuario dentro de la web es pésima,
tú puedes tener buenos índices de mailing, pero al final se va a ir directo a lo que es la experiencia de usuario del e-commerce, ¿no? En la web, ¿no? Si la experiencia de compra es pobre, pésima, pues obviamente vas a tener números bajos, ¿no? Claro. O sea, esto también está ligado netamente a la web como tal. Y Claro, igual que los anuncios, ¿no? O sea, sí, si tú tienes una buena tasa de clics, o sea, si tu anuncio alcanza un buen público y tiene buena tasa de clics, y la gente, pues, entra en el funnel e-commerce, ¿no? Que sabemos que es vista de producto, agregar al carrito, ¿no? Iniciar compra y compra finalizada, ¿no? Entonces vemos que sí están navegando, sí están viendo, están agregando al carrito, pero no compran. Entonces ahí uno dice, ¿no? Oye, acá está pasando algo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está cayendo? ¿No? Pero ya lo vas midiendo, ¿me entiendes? Entonces es igual. Nosotros podemos hacer bien el trabajo, pero también se tiene que hacer un buen trabajo en la parte de optimización de conversiones, ¿no? En la parte de experiencia web. claro. Y me mencionabas que es bastante importante el tema de envíos y base de datos. Si, por ejemplo, yo tengo una base de datos, no sé, 1.000 personas que se suscribieron y yo quiero partir, no sé, sacar un segmento que hayan comprado, no sé, 500 soles a más, ¿esa base de datos empieza de cero o simplemente agarra de tu base de datos general? Agarra de tu base de datos general y lo que vaya viniendo en adelante. ¿Por qué? Porque, Ah, por ok. ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si Clavillo, ¿no? La herramienta de marketing automation, o puede ser Connective o Active Campaign, ¿no? La que estemos usando, ¿no? Digamos que tú ya tienes una base de datos y esa herramienta está conectada al e-commerce, ¿ok? Esta plataforma está conectada a la plataforma de e-commerce, quiere decir que sea Shopify, sea WooCommerce o la que sea, está mandando contactos hacia la plataforma de automation, ¿no? Ujú. Entonces, en esa plataforma vamos a ver, pues, que tiene un historial. De hecho, eso lo vamos a ver en el siguiente video, ¿no? Y en el siguiente video nos vamos a dar cuenta de que ¿cómo se llama? Vamos a ver cuáles son esos datos que se están recopilando, ¿no? Y ahí es donde justamente entra esto que tú dices. ¿Cuál es el precio de la última compra? ¿Cuál es el número de la última compra? ¿Qué productos ha comprado en la última vez? ¿No? Y de esta manera nosotros podemos luego segmentar. Incluso cuando alguien abandona un carrito, nosotros podemos decir, ok, ¿cuál es el valor de ese carrito abandonado? ¿Cuánto vale en dinero? Ok, mira, este carrito vale $100. Ok, no vale la pena, ¿no? Para un seguimiento más profundo, ¿no? Le Claro. despliegas nada más un correo y si recupera, chévere. Ujú. Pero de repente tiene un carrito abandonado de $500, tú dices, no, ya ese sí, ¿no? Entonces ahí tú haces una secuencia de mailing e incluso al tratarse de un número que está por encima del promedio o duplica o triplica el promedio, eso se tiene que determinar. Ya tú ahí puedes agarrar y hacer, por ejemplo, una automatización de carrito abandonado normal, pero que separe en ambos casos, ¿no? Y en el caso que supere ese promedio de carrito abandonado, del valor, puedes incluso introducir una acción humana, ¿no? Es decir, oye, notifica a Diego para que llame a este contacto porque tiene un carrito de $500, ¿no? Y eso no es algo usual en la tienda. Entonces, yo puedo hacer una automatización que te avise a ti, Diego, para que sepas que hay una persona que ha dejado un carrito de 500 o $1,000, ¿no? Ujú. Entonces, sí o Claro. sí vas a querer recuperarlo. Entonces, Ujú. incluso puedes escribirle por WhatsApp, un mail directo, ¿no? O sea, ya ahí se ve, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Mm, Ok. Por el momento todo claro. perfecto. Entonces, bueno, habiendo concluido con estas preguntas, yo creo que ya podríamos pasar a la siguiente lección. Entonces, los vemos ahí.